Muy buenos días para todos. Entonces vamos a realizar la ejemplificación de la actividad de la guía presentada. Vamos a tener entonces en este sentido un archivo PowerPoint que representa también esa cuadrícula del cuaderno que ustedes tienen y que se puede hacer para inicialmente un boceto. Si ustedes identifican hay un cuadrado de color rojo que debe marcar como si fueran los dibujos o los trazos de esfero o de color, y vamos a ver entonces la descripción que se tendría allí. Se trata de un escritorio que de frente forma un rectángulo acostado muy delgado. Entonces vamos a ajustar ese rectángulo, un rectángulo acostado muy delgado, y ese sería más o menos como el dibujo que se podría tener en el cuaderno de frente. Dice, debajo del rectángulo, al lado derecho, hay un cajón que es un cuadrado. Entonces haríamos en este sentido un cuadradito, no importan las medidas, pero sí de pronto tener en cuenta que es un cuadradito que sería de 4 por 4 cuadritos. Si se dan cuenta, pues es el dibujo que yo estoy interpretando frente a la descripción que se tiene, y la idea pues es que ustedes hagan un dibujo de un boceto frente a lo que ustedes estén pensando y estén representando en la descripción que yo les hago. Debajo del cajón están las patas de la derecha, entonces las patas serían elementos más delgaditos. Vamos a tenerlo por aquí, una representación de una de esas paticas que se copiaría y estaría una encima de la otra, hasta ahí. Y al lado de las patas en la izquierda, que son más largas, pero están a la misma altura de las patas de la derecha. Entonces vamos a tener en cuenta eso como si fuera entonces el dibujo que nosotros realizamos de esas patas que son más largas pero que llegan hasta ese mismo punto. Entonces llegamos hasta ahí y listo, tendríamos ese boceto a partir de esa descripción. No es el único, podrían haber algunas variaciones, digamos, no se preocupen por eso, y tendríamos ese boceto para tener en cuenta la descripción y el dibujo para que nos vayamos dando una idea de cómo vamos a modelar eso en el programa de Lego Designer. Entonces ya ustedes saben cómo ingresar al programa Lego Designer, que lo tienen instalado, y acá en el programa, por ejemplo, vamos a ir a esta galería de acá, esta galería que tendría una serie de fichitas, y vamos a comenzar a construir. En este caso puedo hacerlo de abajo hacia arriba. Ustedes también pueden elegir si lo quieren hacer de arriba hacia abajo, como mejor les parezca. Entonces vamos a tener en cuenta ese boceto, la forma como se dio. Vamos a tener en cuenta que decía que los colores no importaban. Vamos a elegir diferentes colores incluso, y elegimos esa fichita, la colocamos acá en esta parte. La podemos seleccionar y con la herramienta de clonar simplemente la seleccionamos y va sacando una reproducción para que no tengamos que nuevamente ingresarla desde la galería. Podemos ahora seleccionar esas dos y clonarlas para que sea más fácil, y ya vamos conformando una de las patas del lado derecho teniendo la visión desde el frente. Entonces vamos a copiarlo y vamos a tener la ubicación de las otras patas del lado derecho, las que quedarían atrás respecto a nuestro dibujo, y vamos a modelar y entonces tendríamos esa parte. Ahora en esa misma galería, ejemplo, vamos a utilizar esta lámina, esta plaqueta. Recuerden que no necesariamente tienen que ser las mismas piezas que yo coloco, simplemente es mi modelado. Su modelado puede ser diferente en el ejemplo o en el ejercicio como tal. La idea es que ustedes realicen el modelado a partir de las fichas que ustedes consideren, y vamos a tener entonces esa parte allí que va a representar la base de nuestro cajoncito que estaba a la derecha. Entonces vamos a nuevamente a clonar, vamos a tenerlo allí. Podemos seleccionar, podemos girar, rotar en el espacio, recuerden, para seleccionar únicamente las piezas que requerimos clonar. Entonces la seleccionamos ahí y vamos a posibilitarla con nuestra herramienta de clonación, o también podemos utilizar el comando de control C, control V. También podemos utilizarlo para copiar y pegar siempre que hayamos seleccionado. Ya teniendo ya terminado, adelante un poquito el proceso para que no quede tan largo el video. Tenemos entonces aquí ya nuestro cajón. Ya nosotros a partir de diferentes láminas podemos darnos cuenta que quedó casi como ese cuadradito que se veía en el dibujo.
y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente, que será ubicar esa superficie que es la parte de arriba. Por ejemplo, voy a utilizar esta ficha, como les digo, puede ser esta, puede ser cualquier otra, entonces utilicemos mejor una azul para que contraste el color. Entonces colocamos esa piecita que sería la parte superior de ese escritorio, la colocamos ahí. Y simplemente lo que nos faltaría serían las dos patas del lado izquierdo de ese escritorio viéndolo de frente. Si ustedes recuerdan entonces el boceto que teníamos como parte inicial, entonces acá lo importante será identificar el lugar en donde tendrían que ir esas patitas para que conecten hacia arriba en el ángulo preciso. Pero entonces si se equivocan o pasa algo, pues simplemente se mueve y no hay problema de eso. Entonces se van colocando allí, se seleccionan, se copian, se pegan las mismas fichas ya cuando haya esa estructura, y simplemente entonces por acá subimos y colocamos también otra vez esa copia y llegamos hasta el final. Miren entonces que ya llegó a la parte de la esquina. Nos faltaría entonces la otra pata. Podemos seleccionar toda esa pata para copiarla tal cual y que el proceso sea más fácil, o utilizando la herramienta de clonación, como ustedes prefieran y como se sientan más cómodos. Entonces la idea es seleccionarlo, copiarlo y ubicarlo en la última parte, que ya con esto terminaría nuestro proceso de ejercicio. Entonces lo vamos a seleccionar hasta ahí. Miremos a ver si quedó. Faltó una fichita en la parte de abajo para que quedaran a la misma altura. No pasa nada, simplemente entonces hacemos un poquito de zoom, seleccionamos la pieza que queremos copiar, entonces control C, control V, y ya la ubicamos en esa misma coordenada. Y ya con esto pues ustedes se dan cuenta que está este ejemplo de un escritorio a partir de esa descripción, y es el modelado que hice a partir del boceto que hice. Entonces es básicamente lo mismo que ustedes deben realizar en el ejercicio de la guía. Recuerden, aquí está el boceto que se realizó, que pueden ser ustedes en el cuaderno que lo hagan, dibujen, y ya el modelado, que sería el archivo que me enviarían como producto de esta guía. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.